nosotros y en coalición con el Partido Socialista del País Vasco, y tendremos mayoría absoluta, cosa que no hemos tenido en estos 4 últimos años. Ahora estamos en esas negociaciones de conformación del Gobierno, que son negociaciones que las lleva el Lehendakari juntamente con el presidente de mi partido. Ha tenido que haber una reunión esta tarde en Vitoria por el motivo de que el Lehendakari no se podía mover de Vitoria por el tema de la reunión de seguimiento de la pandemia, y esto ha obligado a que mi presidente con mi número 2 hayan tenido que desplazarse ahí y no poder estar presentes aquí. Ya le he comentado a Carmen Frey que en todo caso ofrecemos alguna alternativa concreta, incluso dentro de esta misma semana, para que puedan compartir con parte de vuestro grupo alguna de las inquietudes que en el día de hoy no seamos capaces de solventar. Yo tengo, efectivamente nosotros hemos tenido una experiencia el 12 de julio de lo que son las elecciones al País Vasco, elecciones al Parlamento Vasco, y yo querría unas consideraciones previas para un poco explicaros cuál es la situación de aquí, porque bueno, igual algunos elementos son trasladables a Chile, ¿no? Primer elemento sería que nosotros teníamos un problema de convocatoria respecto a las elecciones. Nosotros prácticamente necesitábamos 2 meses de convocatoria previa a la celebración de las elecciones, y de hecho es el 18 de mayo cuando el Lehendakari tiene que convocar oficialmente las elecciones, que se celebran el 12 de julio. Entonces, porque por motivos legales, pues prácticamente precisamos de 50 días en términos gruesos de convocatoria previa. Ya ahí era el primer elemento complicado para nosotros, porque el 18 de mayo todavía no estaban abiertos todas las tiendas, todavía los bares no estaban abiertos, no había elementos de cierta normalidad en la sociedad. Entonces, convocar unas elecciones con 2 meses de anticipación, que era una cuestión legal, cuando no había todos los elementos de normalidad en la sociedad, no existían, la gente no entendía que no pudiera hacer una vida excesivamente normal y que nosotros le obligáramos a convocar unas elecciones. Entonces, ese entendimiento primero de la sociedad era un elemento complicado de que los tiempos no se correspondían, y era un elemento pues difícil en cuanto a lo que era una transmisión política de unas elecciones, cuando la gente entendía que no tenía una normalidad, pero que tenían que celebrarse unas elecciones, ¿no? La segunda consideración previa es que la convocatoria de las elecciones residía en el Lehendakari, un Lehendakari que tuvo que bloquear unas elecciones que inicialmente estaban previstas para el mes de abril, que la potestad de volver a convocarlas solamente estaba en el Lehendakari, pero que el Lehendakari no quiso hacerlo de motu propio. Es decir, la elección del 12 de julio fue consensuado con todos los partidos, o con casi todos los partidos políticos. El Lehendakari previamente, cuando tenía que convocar las elecciones, reunió por 3 veces a todos los partidos políticos e intentó consensuar una fecha con todos los partidos políticos, y no se consiguió porque había partidos políticos que se negaban o no estaban de acuerdo con la elección del 12 de julio, pero que sí consiguió que una mayoría de los partidos políticos que se presentaban a las elecciones estuvieran de acuerdo con el 12 de julio. Y ese acuerdo con el resto de los partidos políticos estuvo basado también en informes de salud, de cómo iba a estar la situación epidemiológica en el País Vasco, previsiblemente en el mes de julio o en el mes de octubre, que eran las 2 fechas posibles. Porque todo esto hay que decirlo, el País Vasco tenía que tener sí o sí unas elecciones antes, como muy tarde, en el mes de octubre. Nosotros cumplíamos 4 años en el mes de octubre de este año, y nosotros teníamos que convocar sí o sí unas elecciones antes de octubre de este año. Entonces, lo que hubo es un intento de conseguir un acuerdo con la mayoría de los partidos políticos. No fue una decisión unilateral del Lehendakari, porque queríamos el mayor consenso posible en cuanto a la fecha, pues para intentar transmitir que era un tema de casi todos los partidos políticos en relación a la sociedad. Y los estudios epidemiológicos decían 2 cosas. Una, que la situación epidemiológica del País Vasco iba a estar
previsiblemente bien en el mes de julio y en el mes de septiembre-octubre, como consecuencia de la entrada del otoño y como consecuencia de la interacción del virus con la gripe, íbamos a estar en una situación epidemiológica muchísimo peor. Y al mismo tiempo nos decían que en el mes de julio y agosto, producto del verano, nosotros íbamos a tener muchos menores casos que los que estábamos teniendo en el mes de abril, en el mes de mayo y los que previsiblemente íbamos a tener en septiembre-octubre. Esta situación ha sido así, pero esta situación en la realidad tampoco ha sido tan así como se esperaba en esas expectativas, porque fijaros, se tomó la decisión del 12 de julio y se tomó la decisión del 12 de julio más por Galicia que por el País Vasco. La situación en Galicia y el País Vasco era la misma, que se tenían que celebrar elecciones en el mes de, como muy tarde, en el mes de octubre. Era Feijóo el que él tendía más en Galicia a hacerlo a principios de julio, y nosotros como Partido Nacionalista Vasco en ese momento, hace 2 meses, pensábamos más en hacerla el 19 de julio o el 26 de julio. Tirábamos más a que el verano estuviera más consolidado. La realidad epidemiológica de estas 3-4 semanas ha sido que realmente acertó Feijóo más de lo que nosotros pensábamos hace 2 meses. Es decir, hoy la situación en el País Vasco no está tan bien como el 12 de julio y apenas han pasado 15 días, y el 19 de julio también hubiera sido peor que el 12 de julio. El 12 de julio solamente había un pequeño brote en un pueblo de Guipúzcoa, en Orio, y había un segundo brote un poquito mayor en Ordizia. Pero el 19 de julio, una semana más tarde, la situación epidemiológica estaba bastante más complicada que una semana anterior, y en el día de ayer, 15 días más tarde, el poder haber realizado unas elecciones en el País Vasco hubiera sido bastante más complicado que hace 15 días. Con lo cual, segundo elemento a tener en cuenta, es muy difícil predecir con certezas la realidad de qué es lo que va a pasar ni tan siquiera en el próximo mes. Y lo que nosotros en mayo o junio pensábamos que iba a ser un verano muy tranquilo en el País Vasco, pues realmente no lo está siendo, y el mes de agosto previsiblemente va a ser un verano bastante complicado, incluso en términos de movilidad, con lo cual pues el poder haber hecho unas elecciones en el mes de agosto o en septiembre creo que hubiera sido a efectos prácticos muy complicado de hacerlo, cosa que no nos pasó prácticamente en el mes de julio. Y tercera consideración previa. Nosotros estamos innovando, o sea, lo que existen es absolutos vacíos legales. O sea, nadie en los últimos 40 años de democracia definió cómo se tenían que realizar unas elecciones a nivel del Estado, a nivel de comunidad autónoma o a nivel municipal en una situación de pandemia. Entonces, toda la casuística que nos estamos encontrando en la realidad, nadie la podía prever hace 40 años, y lo que existen esencialmente son vacíos legales, y eso implica que tenemos que tener mucha flexibilidad jurídica, y que también tenemos que innovar los partidos políticos, y que también tenemos que innovar legalmente. Es decir, nosotros nos hemos encontrado en este confinamiento que teníamos que convocar las elecciones con 2 meses de anticipación, nos hemos encontrado con una situación de falta de libertades a nivel de España, de falta de libertades también a nivel del País Vasco. Teníamos una situación especial jurídica que era el estado de alarma en España, teníamos una segunda situación jurídica que era la emergencia sanitaria en el País Vasco, mediante el cual también nosotros intentamos blindar dentro del País Vasco las competencias del País Vasco versus determinadas decisiones legales que estábamos supeditados al gobierno español. En España, toda esta situación del confinamiento se ha ido desarrollando por fases. Hemos estado en la fase 0, donde no nos podíamos prácticamente salir de casa. Hemos estado en la fase 1, con ciertos movimientos de horarios dependiendo de los municipios más grandes o más chicos. Hemos estado en fase 1, en fase 2, donde progresivamente se iban abriendo pues, pequeños comercios, negocios, los bares. Teníamos más o menos menos limitaciones de movilidad. Pero nos encontramos con que cuando los pasos de fase 0 a fase 1, a fase 2, a fase 3
eran estados que se tenían que aprobar por el Congreso de los Diputados en España y donde los distintos partidos políticos hemos ido o dando el apoyo a esos pasos de fases, o algunos partidos, como los de oposición, han ido no apoyando al gobierno en lo que eran los sucesivos pasos de fases. Nuestro partido se ha caracterizado por apoyar siempre a lo que son las propuestas de fases por parte del gobierno español, pero hemos tenido que negociar nuestro apoyo político a cambio de que hubiera ciertas concesiones al País Vasco. Y en concreto hemos tenido que negociar con el gobierno español la cogobernanza de las fases en el País Vasco, es decir, que algunas decisiones en el País Vasco no dependieran del gobierno español, sino que dependieran de decisiones del Lehendakari, y hemos tenido que negociar también con el gobierno de Pedro Sánchez que se permitieran las elecciones en el País Vasco en el mes de julio. Esta decisión y esta negociación política entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en Madrid posibilitó la celebración de elecciones el 12 de julio y de rebote posibilitó que Feijóo, que también las quería para Galicia, las pudiera tener para Galicia. Pero porque si hubiéramos ido a una situación estrictamente jurídica de la situación en España y de la situación en el País Vasco, estaba todo sometido a discusiones jurídicas si el País Vasco el 18 de mayo podía convocar o no unas elecciones al 12 de julio, porque todavía no nos encontrábamos teóricamente en un estado de alarma de España y en una emergencia sanitaria del País Vasco. ¿A qué voy con todas estas situaciones iniciales? A que realmente existen y han existido vacíos legales y lo que tiene que haber es dos elementos: voluntad política y también flexibilidad jurídica por ambas partes, porque esos son los elementos clave a la hora de poder decir, oye, nosotros desde Chile, desde cualquier territorio, podemos o no organizar unas elecciones en unas situaciones que hay que ser conscientes que son especiales y que son unas elecciones que las elecciones van a ser diferentes a todas las elecciones que hayamos vivido. Entonces, a partir de estas consideraciones, pues nosotros convocamos las elecciones tienen lugar el 12 de julio. Esto implica una serie de cambios en las elecciones, primero de campaña electoral, segundo de cómo se celebran realmente las propias votaciones ese 12 de julio, y eso implica determinados cambios de los centros electorales, de lo que puedan ser un poco el proceso de propia votación de ese día, del conteo y demás. Y luego ha habido dos elementos que también han sido muy importantes en el País Vasco y que han sido diferentes al resto de elecciones, que han sido todo el tema del voto por correo. La gente ha ido a votar mucho menos en el País Vasco en estas elecciones del 12 de julio respecto a las elecciones de hace 4 años o las elecciones de hace 8 años, pero sin embargo en el voto por correo, que también se han introducido determinadas modificaciones, el voto por correo nos hemos visto que ha subido un 140% respecto a las últimas elecciones. Nunca ha habido en la historia del País Vasco tanto elemento de voto por correo como ha ocurrido en estas elecciones. Y de igual forma, el voto exterior, ha habido mayor inscripción que nunca en el voto exterior, aunque paradójicamente ha habido menos voto que nunca, pero no creo que por una circunstancia del coronavirus, sino esto ha sido un elemento más propio de funcionamiento del correo, que no ha llegado, o no ha llegado porque tenía que llegar 2 veces y la gente se ha visto imposible a votar aunque lo hubiera querido, o también un segundo elemento de funcionamiento de los consulados de España, que yo creo que no han funcionado con la eficacia que tenían que haber funcionado. Pero sí que es cierto que ha habido, estas elecciones del 12 de julio han sido diferentes, tanto en términos presenciales, de lo que ha sido la propia votación dentro del País Vasco. Ha habido cambio respecto al voto por correo, que en este caso ha habido más votos que nunca al voto por correo, y eso ha sido algo común también a Galicia y al País Vasco. Y también ha habido ciertos elementos diferenciadores en lo que son el voto por correo, con lo cual los 3 elementos de voto ha habido situaciones diferentes y podíamos hablar con vosotros de cuáles han sido los elementos distintivos en cuanto a nuestra campaña, los elementos distintivos al propio día de las elecciones en todos los
en todas las mesas electorales o cuáles han sido los elementos seguramente de mayor flexibilización, tanto en relación al voto por correo como al voto exterior. Hemos tenido que introducir cambios en la normativa de campaña, la normativa electoral, la normativa del propio día de cómo se realizaba la campaña, y ahí esencialmente, por encima de las puntualizaciones, hay dos elementos clave, que es el tema de seguridad y el tema sanitario. Y a partir de ahí, los elementos normativos en base a esos dos criterios pues han ido desarrollándose determinadas normas, pero alrededor de esas dos temáticas, elementos de seguridad, de distancia, y elementos de sanitarios o también de kits sanitarios y demás, ¿no? El propio recuento también ha sido un poquito diferente, atendiendo a una mayor seguridad de lo que era el propio conteo del recuento. Esto nos ha obligado a que los datos se hayan dado de una manera pues bastante rápida, pero no tan rápida como han sido las últimas elecciones, porque el propio conteo pues ha sido también un poquito más lento. Y luego ha habido un último elemento que en los últimos días, unido a lo que comentaba de eso de falta de un vacío legal, que yo también quiero ser sincero con vosotros, que creo que ese elemento era sensiblemente mejorable. Ha habido un elemento de controversia en los últimos días de campaña porque, sinceramente, ha habido determinadas personas, en el caso del País Vasco, pues han sido en torno a 300 personas, pero es gente que tenía el COVID, que daba positivo, y que esas personas no han podido votar ese día. Entonces, porque tenían positivo, porque obviamente esas personas no se habían dado de alta en el voto por correo, porque obviamente pensaban que esas personas iban a estar sanas el día 12 de julio, pero desde un punto de vista legal ha habido en torno a 200, 300 personas que han visto imposibilitadas su derecho a voto ese día y no se les ha dejado votar. En una situación normal, si hubiera habido una mayor flexibilidad o posibles soluciones que yo creo que desde el punto de vista legal y tecnológico hoy existen, esas 200 y tantas personas en el País Vasco que no han podido votar porque eran positivos ese día, creo que si hubiera habido una mayor flexibilidad y un acuerdo entre los partidos políticos, creo que son personas que, porque tengan el COVID-19 ese día de votación, puede haber sistemas para que esa gente pueda ejercer su derecho a voto ese día, cosa que no ocurrió en el País Vasco, tampoco ocurrió en Galicia, pero creo que se debería ser un poco más innovador para que esa gente pueda ejercer su derecho a voto. A mí, si me dais y yo entraría, si te parece, Manuel, entrar un poco a posibles temas un poco más de preguntas concretas vuestras, y yo terminaría con un tema sincero, como no puede ser de otra forma en general, con todos los lugares, pero muy particularmente con vosotros en Chile. Nosotros tuvimos mucha suerte de acertar con la fecha del 12 de julio. Casualmente, si en esa fecha del 12 de julio lo hubiéramos celebrado el 26 de julio, hubiéramos tenido muchísimos más problemas y riesgos de votación ese día, y hubiera habido muchas más personas que no hubieran podido votar, y seguramente hubiera habido más miedo y mucha más gente que no hubiera ido a votar ese día en el País Vasco. Las votaciones, y el Endacari lo primero que dijo ese día es que estaba satisfecho, primero porque no había habido prácticamente ningún percance y porque se habían podido celebrar las elecciones, pero nosotros tenemos un cierto problema de conciencia de legitimidad. Ha votado la menor gente de toda la historia de nuestras votaciones en el Parlamento Vasco. Han votado un 51% de personas, que prácticamente suponen casi un 8% menos que nuestras anteriores votaciones, que ya de por sí fueron bajas. Normalmente, históricamente, en las elecciones al Parlamento Vasco vota en torno a un 65, un 70%. Un torno a un 65 está bien. Partíamos de un 60, que era bajo, y ahora mismo votó un 51%, con lo cual son votaciones muy bajas en términos de legitimidad democrática, de representatividad democrática para un Parlamento nuevo y para un gobierno nuevo como va a ser el nuestro. Pero nosotros estábamos condicionados porque estas elecciones tenían que celebrarse sí o sí,
porque nadie sabía que nuestro Parlamento tenía que durar 4 años, los 4 años expiraban en octubre y nadie te daba una respuesta muy concreta de cómo podía funcionar un Parlamento con más de 4 años de vigencia, con lo cual todo el mundo legalmente entendía que estábamos obligados a celebrar unas elecciones sí o sí antes del mes de octubre. Si nosotros no tuviéramos esa limitación legal, yo ahora mismo no me atrevería a decir si sería mejor retrasar las elecciones como está ocurriendo con el 90% de nuestras actividades. ¿Me explico? Porque sí que el hecho de que votara tan poca gente en el País Vasco pues nos hace que pensar. Aunque también es cierto que Galicia ese mismo día, donde había mucha más pulsión política, donde seguramente estaba más en entredicho quién iba a ser el presidente, pues Galicia consiguió casi un 60% de elecciones. En una Polonia también consiguieron una alta participación, aunque hasta la fecha las elecciones que ha habido durante estos últimos meses en Europa y en Francia, después de las presidenciales, la segunda mayor elección son las municipales y locales. En Francia, apenas en el mes de junio, no lograron llegar a un 40% y en un porcentaje de participación bajísimo para lo que fue Francia, y lo mismo ha ocurrido en Croacia y en otras situaciones en Europa, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que hay que tener cuidado con un problema de legitimidad, de representatividad en una elección tan importante como va a ser la que entiendo que tenéis vosotros el 25 de octubre. Yo tendría muchas dudas de si sería partidario de hacerlas o si sería preferible llegar a un amplio consenso político para que haya una mayor participación, porque creo que esta decisión de Chile condiciona el futuro de muchas generaciones. Pero eso es una decisión que no me compete, pero que sí la dejo con sinceridad encima de la mesa. Muchas gracias, Miquel. Nos dejas una tremenda interrogante con tu intervención final. Sin duda es algo que se ha discutido en centros de estudio, en los mismos partidos, y la decisión a lo menos política que hay, la que ha impulsado también la mesa de nuestro partido, ha sido que el plebiscito, la única razón por la que no pudiese realizarse sean condiciones justamente sanitarias, no otras, porque también entendemos de que hay fuerzas políticas que no quieren la realización del plebiscito y están buscando, digamos, distintas excusas para no realizarlo. Hay varias preguntas del público, otras que nosotros tenemos anotadas, pero tú ya varias también las has ido respondiendo, un poco cómo jugaron con el tema de la abstención, cuáles fueron las medidas sanitarias que la Lehendakaritza realizó el día de la elección para poder disminuirla. Y te queríamos hacer una primera pregunta que tiene que ver con algo más político, y ustedes como partido, ¿cómo enfrentaron la campaña? De alguna u otra manera enfrentaron la campaña con fuerzas bidireccionales, porque por un lado tenían que llamar a la participación, tenían que hacer que la gente votara, promoverla, pero a la vez también estaba el tema del desconfinamiento, que eso también tenía medidas de distanciamiento físico, más bien, que eran súper importantes. Entonces me imagino que de alguna u otra manera, ya a lo que le hemos dado vuelta acá en Chile, tiene que haber una planificación progresiva de la campaña. Partidos tradicionales como los nuestros tienen mucha fortaleza en lo territorial. En el caso de la democracia cristiana, 282 comunas constituidas con estructura. Y evidentemente la fortaleza del territorio, del puerta a puerta, del calle a calle, de la feria, de pararse en los semáforos, afuera del metro en el caso de la región metropolitana, constituye un factor importante. ¿Cómo jugaron ustedes con la estrategia de desconfinamiento, el llamado a la participación y un poco tratar de hacer combinar estas dos cosas, que es una fortaleza del partido de ustedes, pero que a su vez también tuvo que de alguna manera tener algún tipo de freno o de innovación para enfrentar la campaña? Bueno, lo primero que diría yo es que a nosotros el tema de la pandemia nos borró del mapa lo que era nuestro planteamiento inicial de campaña en unas elecciones que estaban previstas para el mes de abril. Es decir, todo lo que el gobierno vasco entendíamos que había hecho durante 3 años y 9 meses no servía para nada, porque lo importante era la pandemia, ese era el elemento de preocupación central de la gente, y cómo se estaba gestionando la pandemia gobierno vasco con la referencia al Lehendakari respecto al resto de territorios en España, al gobierno central, como también incluso a otros países de alrededor, ¿no? Con lo cual,
la pandemia se convirtió en el elemento central de campaña, ¿no? O sea, todo lo que era nuestro programa electoral que teníamos para el mes de abril, pues prácticamente lo tuvimos que tirar a la basura y tuvimos prácticamente que rehacer un nuevo programa electoral porque todo eso se iba a centrar en lo que iba a ser cómo íbamos a seguir gestionando la campaña y cuál iba a ser nuestro proyecto de reconstrucción post pandemia, cuando éramos conscientes que sobre todo la crisis económica y social iba a ser el gran elemento de preocupación de la gente, aparte de lo que era el elemento puntual de seguridad en estos momentos, ¿no? De hecho, el viernes, ya en cifras reales del gobierno vasco, pues se ha dicho que el País Vasco ha bajado casi un 20% el Producto Interior Bruto en el último trimestre. Eso no ha existido jamás en una situación de paz a nivel europeo y son cifras que, bueno, pues seguramente ahora se van a amortiguar en los próximos meses, pero que nosotros somos conscientes que el PIB del País Vasco va a descender más de un 10% este año y, claro, esto plantea que el elemento de seguridad, juntamente con el elemento de reconstrucción económica y social, son los dos grandes focos de campaña y en donde se iba a centrar el programa electoral, cosa que hace 3 meses pues los elementos de campaña nuestros eran diferentes, ¿no? A partir de ahí, yo creo que un elemento muy importante es que tú como partido político líder, tanto bueno, pues a nivel de instituciones como con el propio partido político en relación a la penetración social, lo último que tienes que hacer es cometer fallos. Entonces, los elementos de seguridad tienen que ser claves en todos los actos públicos, en que si no se puede entregar un papel o un folleto, pues porque tú no le puedes entregar, no estás a 1 metro de distancia, pues estableces tu mesa en la que a la gente te acerques a 2 metros de distancia y le digas a la gente que si quiere que agarre el folleto, pero que lo suman ellos, ¿no? Que en todos tus elementos de campaña tenga que haber distancia, que la gente esté con mascarillas, que haya geles en todos los puntos, para antes y después, que haya elementos de seguridad y distintivos, que la gente entre por una puerta y salga por la otra. Es decir, tú como partido político lo que no puedes incurrir es en ningún elemento de fallo que te echen en cara pues temas de distanciamiento, temas de seguridad, temas de visibilidad. Entonces, nosotros nos hemos encargado de que todos nuestros centros nuestros actos electorales, el elemento de distanciamiento y de seguridad y de higiene estuviera clarísimo, porque no podíamos cometer ningún fallo, ¿no? Y más teniendo responsabilidad de gobierno y con sentido de liderazgo. Y luego, bueno, pues ha sido una campaña sosa, porque efectivamente todos los partidos políticos eran conscientes que la gente tenía miedo, estaba preocupada, con lo cual tampoco ha sido una campaña pues ni divertida, ni donde podíamos echar tallas, pues porque de alguna forma la gente estaba muy sensibilizada y estaba como un poco, pues incluso, bueno, pues con cierto miedo, con cierto temor, y obviamente tenemos que ser conscientes que ha habido gente que tenía su gente más querida en UCI o gente que ha perdido, mucha gente muy querida, con lo cual no era el momento como de hacer una campaña demasiado alegre o de echar tallas, sino que ha sido una campaña pues seguramente un poco más seria, un poco más sosa, un poco más previsible, ¿no? Nosotros sí que hemos sido seguramente el partido que más nos hemos movilizado. Muchos partidos no han tenido, incluso pues prácticamente alguno de los actos se ha limitado a una rueda de prensa y poco más, pues porque no había grandes movilizaciones en la gente. Al mismo tiempo hay que ser consciente que nosotros hemos tenido que hacer una campaña electoral en pleno verano de aquí, con lo cual mucha gente incluso estaba desplazada o estaba con ganas de salir a la playa o de irse a la piscina y no tenía ganas de movilización y de irse a un evento político, y nosotros lo hemos suplido con pequeños eventos a nivel local. Yo creo que eso sí puede ser un elemento distintivo de la democracia cristiana, que eso ha sido un elemento distintivo nuestro. Nosotros no hemos hecho grandes eventos masivos, ninguno lo ha hecho. Nuestros eventos, pues como mucho, habrán sido en torno a 200 personas, que con el hecho del distanciamiento de 2 metros, de 1,5 metros entre la gente, sí que daba la sensación de que eran eventos más o menos grandes, pero en la práctica nuestros eventos han sido de en torno a 100, 200 personas, y lo hemos cumplido con muchos eventos a nivel local, a nivel municipal,
que igual han sido de 10, de 20 o 30 personas, pero que, bueno, lo hemos suplido con eso y lo hemos suplido también con campañas digitales, ¿no? Nosotros es la primera vez que, ya que no hemos podido tener una presencia física de gente amiga nuestra, pues como habíais podido ser vosotros, o gente de Europa que no ha podido venir a nuestros eventos, pero lo hemos suplido con lo que son mensajes de apoyo a nivel digital, y de aquí también aprovecho y agradezco el mensaje, que además ha sido uno de los más utilizados por nosotros, el mensaje de apoyo que nos hiciera Fuad Chain o también el Caco La Torre, que nos han introducido pues elementos de campaña pues un poco digital. Lo hemos suplido con de alguna forma eventos nuestros que hemos utilizado un poco las redes pues a la hora de llegar a la gente, o incluso de los propios elementos de campaña. Hemos utilizado seguramente más que nunca elementos digitales, hemos utilizado más que nunca redes sociales, y bueno, esa es la parte en donde de alguna forma pues también tu campaña electoral tiene que ser un poco más digital, ¿no? O eventos como los vuestros, como este que estáis haciendo ahora mismo, ¿no? Yo sí creo que nosotros, y aun con un desarrollo que podía ser mayor, pero hemos utilizado un elemento de campaña digital mayor que nunca, ¿no? O sea, a través de vídeos, de redes sociales, de elementos de ese estilo, ¿no? Mira, justamente eso se alinea mucho con la segunda pregunta que teníamos preparada desde la organización. Vamos a pasar también después a recoger algunas preguntas del público. Nos han escrito harto por el Zoom, también por el Facebook, por la red donde se está transmitiendo. Saludar también a más personas que se han sumado. Hay, bueno, tú saludaste a Mariano Fernández, hay muchos presidentes regionales de la democracia cristiana, está el presidente de OTCA, Juan Carlos Latorre, el presidente del Frente de Profesionales, Marcelo Urrutia, Rodrigo Albornoz, si no me equivoco, gente de la Directiva Nacional, muchos dirigentes de base del partido. Espero no se me vaya pasando ninguno. Uno, como saben, uno ve solo 25 personas aquí en la pantalla, perdón, así que trataremos de ir saludando a medida que vamos viendo que se conectan. La segunda pregunta, por lo menos de parte nuestra, y después ya vamos a dar paso a algunas preguntas seleccionadas del público, es justamente eso. Nosotros, si en algo nos parecemos, en que somos partidos de una tradición muy grande y que en lo territorial estaba la fortaleza de alguna u otra manera de la movilización, de una militancia muy activa, muy comprometida, de una militancia muy de terreno. La era digital está instalada en el tema de las campañas, eso previo incluso a la pandemia. Pero evidentemente con la instrucción del distanciamiento físico, social, como se le quiera llamar, me imagino, y aquí va la pregunta, ¿cuáles fueron las enseñanzas desde lo electoral que les deja a ustedes como partido? Porque a pesar de haber enfrentado el partido más tradicional del lugar donde viven ustedes, una campaña distinta, subieron en votación. Por lo tanto, eso quiere decir que la campaña digital que llevaron adelante de alguna u otra manera cumplió su objetivo. Supieron conjugar un mensaje serio, pero probablemente profundo, que pudiera transmitir las ideas del Partido Nacionalista Vasco, pero que de alguna u otra manera también estuviese puesto en un contexto de conciencia respecto a lo que se está viviendo. ¿Cómo lo hicieron en las redes sociales? ¿Cómo lo hicieron en los temas digitales? ¿Qué enseñanza para un partido tradicional como el de ustedes les deja la primera campaña con este distanciamiento físico inédito? Bueno, yo creo que sinceramente creo que tenemos nubes y claros, ¿no? Un partido como el nuestro no puede hacer una campaña digital ni redes sociales, o sea, tiene que reforzar, o sea, todo eso irá progresivamente, y sí que esta campaña, por las circunstancias, nos ha obligado a hacer una campaña pues más digital que nunca, pero aún así nuestro fuerte ha sido el trabajo en el día a día, el trabajo de base, el tener a nuestras organizaciones municipales pues de alguna forma puestas, y eso ha implicado pues también mucho trabajo pues de los elementos tradicionales de contacto nuestro con la afiliación o con los segundos o terceros círculos alrededor de nuestra afiliación, ¿no? La clave para nosotros era la movilización. Nosotros teníamos claro que si llegábamos a un 60% íbamos a tener unos resultados espectaculares. Hemos tenido una participación menor de la que preveíamos, pero también tenemos la sensación, porque por otro lado los resultados han sido buenos, tenemos la sensación de que tanto los de Bildu, nuestro partido de la oposición, que ha subido 3 escaños también como nosotros, hemos sido los 2 partidos que ha conseguido movilizar más a la gente. Es decir, que dentro de la gente que menos se ha movilizado han sido seguramente otros partidos políticos, y que han obedecido 2 razones. Primero,
que han entendido que no eran sus elecciones. Seguramente el afiliado al Partido Nacionalista Vasco o nuestro votante asume que la votación al Parlamento Vasco es más nuestra votación, con lo cual podía tener un elemento de mayor movilización. Y segundo, ha habido dos partidos políticos de la oposición que han tenido malos resultados y que entendemos que han tenido poca movilización, y eso se ha debido a que en estos dos casos ha habido casos evidentes de falta de unidad en su partido. El partido ha estado prácticamente dividido en 2 o 3 bloques y eso también ha penalizado a sus votantes a la hora de no haber acudido a esta votación, unido a que hay partidos que, pues, que yo que sé, un Partido Socialista o un Podemos, pues que tampoco se sienten como que era su gran votación esta otra, ¿no? Entonces, nosotros hemos seguido manteniendo esencialmente una campaña un poco tradicional, con más fuerza, si cabe, a las organizaciones municipales, que realmente han hecho, sobre todo, alrededor del voto por correo y alrededor de movilizar a nuestra gente y ayudarles a que el día de la votación fuera a votar, donde les hemos cubierto mucho, les hemos dado muchísima garantía de seguridad. Prácticamente la gente ha ido con su voto desde casa para evitar que el tiempo en el momento electoral fuera lo más corto posible. Hemos hecho muchísimo acción de acompañamiento a nuestra gente, sobre todo mayor, a las mesas electorales, para que estuvieran tranquilos, para que tuvieran sensación de seguridad, para que fueran con el voto, para que estuvieran el menor tiempo posible allí, para que estuvieran en todos momentos acompañados y sintieran esa seguridad de votar. Entonces, creo que ha habido un elemento central de campaña tradicional, dándole más fuerza a las organizaciones municipales, tanto en campaña con el voto por correo, como en los últimos días de campaña a la hora de movilizar y de acompañar a todo aquel que se sintiera un poco vulnerable a votar, con efectivamente otros elementos de campaña donde hemos hecho más incidencia movilizando a través de redes sociales o en la propia campaña electoral, donde ha habido elementos de digitalización que usualmente no los tenemos. Pero eso no quiere decir que nuestra campaña haya sido esencialmente digital, sino que creo que hemos compaginado mucho el elemento de organizaciones municipales y la movilización con nuestra afiliación y simpatizantes, con lo que ha sido un elemento de campaña digital que, sin duda, de aquí a los próximos 5 o 10 años es posible que vaya a suplir en mayor medida lo que son las organizaciones municipales. Pero no quiero dar una sensación de que nuestra campaña ha sido esencialmente digital. Y aún así, tenemos que hacer una pequeña autocrítica, porque el hecho de que solamente un 51% de la gente hubiera ido a votar quiere decir que algo ha fallado de todos los partidos políticos y también del nuestro, porque ese mismo día Galicia consiguió, y seguramente en parte porque Galicia sentía que estaba más en entredicho lo que era la presidencia, incluso yo creo que se pensaba que Feijóo podía perder la presidencia, cosa que la sensación general del País Vasco es que no se jugaba nada, porque nosotros, el PNV, iba a ganar seguramente las elecciones. Pero hay que ser conscientes que Galicia logra ese mismo día, y en condiciones prácticamente similares sanitarias y de seguridad, logra casi 8 puntos más de movilización que nosotros. Y para nosotros era esencial la movilización. Nosotros obtuvimos un resultado final muy bueno, pero nosotros esperábamos conseguir ese día una movilización más cercana al 60 que al 51 real que obtuvimos, con lo cual algo de autocrítica también tenemos que hacer en cuanto a que ha habido distintos elementos que nosotros no hemos conseguido que la gente nuestra se movilizara. De hecho, hicimos un estudio posterior a las elecciones intentando ver las causas de esa falta de movilización. Un porcentaje muy importante, más del 60%, decía que era porque estaban mentalmente en verano y entendía que el 12 de julio, unas elecciones, la gente no se veía que era un momento de elecciones, no sentía la necesidad de que hubiera elecciones ese día, y solamente en torno a un 20 y tantos % alega motivos de inseguridad, de falta de seguridad, de que tenían miedo a ir a votar ese día. O sea, y otro porcentaje importante de gente
no fue a votar porque consideraba que el resultado de las elecciones que estaba más o menos hecho y que no iban a modificar su voto yendo a votar, ¿no? Con lo cual ha habido otros elementos que realmente dicen que la gente no haya ido a votar y no hemos logrado, todos los partidos políticos, incluido el Partido Nacionalista Vasco, no hemos logrado conectar totalmente con nuestra sociedad, porque si no hubiéramos tenido un porcentaje de participación como mínimo en torno a 4 o 5 puntos más del que conseguimos. Perfecto, muchas gracias, Miquel. Con varias cosas a las que he ido haciendo alusión, van respondiendo muchas de las preguntas que también va haciendo el público en torno a la abstención, en torno a la cantidad de gente que votó en comparación a Galicia, por ejemplo, y a cómo el partido se fue organizando para enfrentar. Nos deja algo que a mí me llama bastante la atención. Nosotros pensábamos, la aproximación que teníamos es que la campaña, lo digital, se impuso totalmente a lo territorial. Y según tú me dices, guardando el resguardo y la seguridad de los mítines y de las actividades con los distintos núcleos territoriales, no fue tan así. Lo digital sigue complementando lo territorial, pero lo territorial en el caso de ustedes terminó siendo lo más fuerte. Le vamos a dar la palabra, que te tiene una pregunta también, pero al ser tu invitado internacional, amerita que se la podamos dar a nuestro presidente de OTCAS, Juan Carlos Latorre, que quiere también saludar y hacerte una pregunta. Así que le habilitamos el teléfono el audio al Caco para que pueda intervenir.